Bueno, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar el día de hoy. Dejo ahí escrito el grupo de Facebook en el que vamos pasando las preguntas diariamente, que es el grupo de estudio APAS. Así que ahí vamos pasando todos los días algunas preguntas que fueron tomadas en su momento. Así que avanzamos. Le voy a compartir pantalla y seguimos viendo la parte de la ley 17.4, ¿no? ¿Qué ley es? A ver si me refrescan. La 17.4. 17.4 18. 18. Muy bien. ¿Qué es la ley De contratos, trata todo lo de contratos de seguro. la ley de seguro se le dice? Está bien. ¿Eh? Acuérdense de hacerse como un resumen de todas las leyes, digamos, por lo menos para acordarse. Esta, que es la ley de seguros, la 22.400, que es la ley para productores y asesores de seguros, ¿está bien? Eso traten de tenerlo presente y estudiarlo como de memoria, si se acuerdan automáticamente qué ley están trabajando o qué le están solicitando. Bueno, arrancamos, habíamos dejado y habíamos habíamos finalizado la vez pasada con cláusula de cobranza del premio, ramos comprendidos, plaza de suspensión de la cobertura, rehabilitación de la cobertura y lugar de pago del premio. ¿De eso quedó alguna duda? No, ¿No? No. Bueno, no. no. Bueno, bueno, entonces empezamos con el ítem 23, culpa grave y dolo, efectos sobre el siniestro, donde nos dice que el asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provocan el siniestro dolosamente, con intención o de culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o por deber de humanidad generalmente aceptados. Obviamente, esto de culpa grave y dolo, ustedes seguramente lo vieron en la parte de derecho. ¿Se acuerdan algo como para agregarle un poco más a este tema? De culpa grave, cuánto es culpa grave y cuánto es dolo. Y el dolo sería cuando la persona actúa con tiene con voluntad, ¿no? Me refiero Intención. con intención, son los elementos de la voluntad, la intención, discernimiento, intención y libertad. Muy bien. ¿Y la culpa grave? A ver, la culpa grave. Bueno, que colabore otro. ¿Qué Me te parece? parece la culpa grave hace cuando uno sabe las consecuencias que va a tener, que, por ejemplo, si tomas alcohol y te pones a conducir un auto, sabes ya las consecuencias que va a traer eso de tomar alcohol y ponerte a conducir un auto que seguramente irás a chocar, irás a tener un accidente o algo por el estilo. Ahí me parece que en esos casos se puede aplicar eh, dolor grave, puede ser. Culpa grave. Culpa grave, Sí, drogas, otras sí, cosas. son una de las exclusiones que tiene las pólizas de automotor. En eso es donde afecta el tema de la culpa grave. Obviamente el dolo es cuando tenemos intencionalidad de hacer un daño o provocar un daño. Obviamente ahí la compañía queda liberada de, de indemnizar, y así también cuando es culpa grave, como decían recién, cuando uno maneja bajo los efectos del alcohol y tiene un siniestro, si bien no lo quiso producir ese siniestro, pero lo termina provocando a base de las sustancias que ha tomado. Así que bueno, eso es más que nada diferenciar eso para que lo tengan en cuenta. Puede haber una pregunta en el examen de esto, así que es cortito, pero está bueno que sepan de qué se trata. El ítem 24 dice salvamento, medida de la obligación, efectos de su incumplimiento, gasto de salvamento, obligación de pago y reembolso.
el asegurado debe tratar de evitar o disminuir los daños y está obligado a observar las instrucciones del asegurador. Si existe más de un asegurador y las instrucciones son contradictorias, debe actuar según lo que aparezcan más razonables en las circunstancias de cada caso. Claro, acá no es como que le está tirando la pelota al asegurado. A ver, no surge muchas veces que haya dos pólizas en un bien, pero puede haber dos pólizas en dos bienes distintos, ¿está bien? De dos compañías distintas, que ahí sí puede surgir este tema. Dice, si el asegurado viola dolosamente o con culpa grave esta obligación, el asegurador queda liberado de pagar. El asegurador está obligado a reembolsar al asegurado los gastos no manifiestamente desacertados realizados en cumplimiento de la obligación de salvamento, aunque haya resultado infructuoso o excedan de las sumas aseguradas. Esto lo dice el artículo 72, 73 de la ley 17418, que es la ley de seguro. En un supuesto de infraseguro, solo se indemnizará en la proporción que existe entre el valor del riesgo y el valor asegurado a prorrata. Bueno, acá está hablando un poco de lo que es el tema de salvamento, y esto es una parte importante que muchos asegurados pueden desconocer, porque acá se paga algo que no está incluido dentro de las pólizas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos, no sé, una suma asegurada que cubre un daño, pero nosotros tenemos que provocar otro daño más para disminuir o evitar un riesgo futuro. Y es eso en donde, digamos, a nosotros nos cubriría. Un ejemplo, en caso de un incendio, ¿está bien? Que puede ocurrir, las llamas están avanzando y uno necesita romper alguna manguera para que podamos extinguir el incendio, o un ejemplo de sacar una puerta del lugar para ir tapando digamos el tema del fuego y para que no nos llegue, o cualquier tipo de situación que creamos conveniente en ese momento para evitar o disminuir cualquier daño mayor que pueda causar ese incendio. Y acá también dice, vean que aunque haya resultados infructuosos o excedan las sumas aseguradas, ¿está bien? La compañía tiene la obligación de pagar en esos casos, en caso de salvamento. Obviamente va a estar, va a tener que tener pruebas sobre lo que se hizo. Es como un permiso que nos da la ley para cometer, vendría a ser un delito, un daño, romper una puerta para extinguir las llamas, vendría a ser. Exacto. Es hacer algo para no provocar un daño mayor. Entonces, y dice que lo bueno que es esto, porque vos vamos a hacer, yo qué sé, tenés que salvar una vida en un momento y estás en un lugar donde lamentablemente no contás con herramientas, vamos a suponer en la altura. Entonces, nada, vos te valés de algo, ¿está bien?, para salvar esa vida. Y no importa qué es ese algo, sino la compañía te tiene que pagar para que no se produzca un daño mayor, ¿está bien? Entonces todo lo que vos hagas, obviamente dentro de una lógica, ¿no? Tiene que haber. Pero bueno, ese es el tema de salvamento en lo que es en este artículo de la ley. Pasamos al punto 25, la prohibición de modificar el estado de las cosas dañadas, efecto de su incumplimiento, casos en que no rige tal prohibición.
Dice que el asegurado no puede, sin el consentimiento del asegurador, introducir cambios en las cosas dañadas que hagan más difícil establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que realicen estos cambios con el propósito de disminuir el daño o provecho del interés público. Acá pasa también el tema, y esto pasa mucho en autos o cuando puede haber en un integral comercio un seguro del hogar combinado familiar, puedan pasar este tipo de cosas. En un auto supóngase que uno choca contra otro vehículo y el paragolpe le queda medio suelto y decide la persona sacar el paragolpe porque quedó medio suelto, en vez de trasladarlo y llevarlo a un lugar. O ustedes saben bien que cuando hay una destrucción total, una destrucción total en un vehículo, uno debe tener a resguardo ese vehículo en algún lugar donde obviamente no genere una expropiación de varios accesorios de ese vehículo. Pasa mucho que hay un montón de productores que generalmente me preguntan, tengo una destrucción total de un vehículo y el cliente lo deja en la puerta de la casa, y al ver que está todo dañado el vehículo, obviamente viene personas y le empiezan a sacar o la puerta o las ruedas o algo. Bueno, obviamente cuando vemos que hay un daño de este estilo, yo lo que recomiendo es que obviamente hasta que lo venga a buscar ese vehículo, hasta que termine la destrucción total la compañía, que lo trate de llevar a un estacionamiento, a un garage donde lo pueda guardar y cuidar ese bien. Efecto de su incumplimiento: la violación maliciosa de esta carga libera al asegurador de su obligación de indemnizar y tiene una causal de caducidad. Casos en que no rige la prohibición el asegurador solo puede invocar esta disposición cuando proceda sin demora a la determinación de las causas del siniestro y a la evaluación de los daños. Eso es el caso en que no rige tal prohibición. Vamos al tema de siniestros: la liquidación, gasto de liquidación y funciones del liquidador. Acá después lo van a ver que como que uno no puede ser productor y liquidador al mismo tiempo, y eso lo vamos a ver en la ley 22.400. El liquidador de seguros es una persona que trabaja independientemente de la compañía. ¿Saben cuál es la función del liquidador o no? Hacer una evaluación de los daños. Perfecto. Y es una persona, en su mayoría, que es externa de las compañías. El siniestro puede ser liquidado por administración o por medios de liquidadores. En función al liquidador, esencialmente es verificar la procedencia u origen del siniestro, determinar el encuadre del mismo según la cobertura contratada, determinar el monto de los daños habidos, efectuar evaluación e inventario físico para determinar el valor del riesgo según la medida de la prestación y confeccionar el informe ad referendum del asegurador. Acá, fíjense que el liquidador nos va diciendo los ítems que va viendo a medida que va procesando este siniestro. O sea, primero va a tener que ver si el siniestro fue real o no, que es lo que dice, verificar la procedencia y origen del siniestro. Eso es determinar si este siniestro fue real o no. Después determinar el encuadre del mismo con la cobertura contratada. ¿Qué configura? ¿Configura destrucción total o no configura destrucción total? Y eso lo va a determinar según los montos de los repuestos que se solicitarían para arreglar, un ejemplo, ese vehículo. Gustavo, Vanessa tiene una pregunta. Sí, Vanessa.
Perdón, Gustavo, no te quería interrumpir. Están intentando entrar a la clase. Ah, bueno, Pablo, Perdón, vos. gracias. No, era eso nomás, que Vanessa tenía la pregunta esa. Ah, bueno. Pero están entrando, ¿vos estás aceptando? Pablo. ¿Estás ahí? Yo no quiero Sí, salir pues. somos 10, no sé quién admitía a todos. Raúl está intentando entrar, perdón. Fíjate si te apareció. No me apareció. Ahí le aviso ¿No? para que vuelva a intentar, ¿eh? Gracias. Bueno. Entonces, esta función del liquidador es determinar el monto total de los daños, ¿está bien?, producidos, efectúa la evaluación, hace todo un inventario para determinar ese valor de ese siniestro. También determina la medida de la prestación, si es a prorrata, si es a primer riesgo absoluto, lo que tiene que evaluar. También determina las cláusulas de ajuste, si se debe pagar un ajuste en determinados casos. Generalmente lo que es cláusula de ajuste, ¿saben lo que es una cláusula de ajuste? ¿No? Tanto en rubro automotor como hay en combinado familiar, integral comercio y otros riesgos más. ¿Saben lo que es, no? Es cuando se ajusta al riesgo real. Sí, generalmente lo que hay es una suma asegurada determinada que se asegura ese vehículo o ese bien, vamos a llamarle un bien, y obviamente nosotros tenemos una póliza o semestral o anual o con refacturación cuatrimestral o trimestral, y ahora es muy importante eso porque obviamente con una alta inflación se va a notar mucho más el cambio del valor de un bien. Vamos a suponer que yo compro un teléfono celular ahora que vale, no sé, 100.000 pesos, y de acá a 6 meses ese celular capaz que vale 200.000, o sea, vale el doble. Entonces, con esa cláusula de ajuste, yo puedo lograr equiparar el monto en algún momento del valor de ese siniestro. Esto se ve mucho más en autos, se ve más claro en autos cuando hay un aumento, un vehículo de 2 millones de pesos y con una cláusula de 30% de cláusula de ajuste, ya nos da 600.000 pesos, ¿no? Lo que diría que la compañía pagaría, aparte de esos 2 millones de pesos, 600.000 pesos más si considera o si el asegurado demuestra que en el momento, esto es en el momento de haber producido el siniestro, el valor del vehículo tiene otro valor distinto a la suma asegurada. Y hasta 600.000 puede pagar. Más de ahí no hay una reconsideración mayor a ese 30% en este caso. Por eso es importante. Y generalmente las cláusulas de ajuste en los vehículos o en los bienes en el hogar o en integrar el comercio, la verdad que si bien es a través de obviamente, como vendría a ser una extra prima que uno paga de más, la verdad es mínimo, no es que uno paga mucho por esa cláusula de ajuste. Y la cláusula de ajuste, la verdad, hoy en día se utiliza un montón. Obviamente, para solicitar que se active esta cláusula de ajuste, uno a veces la tiene que solicitar a la compañía con algunas pruebas. Por ejemplo, la compañía nos pide que un link de Mercado Libre, más o menos que esté bien en el mercado y que sea un valor promedio. Y por otro lado, pues, vamos a suponer en autos, nos pide un presupuesto de una concesionaria oficial del valor de un auto. Gustavo, una Entonces, pregunta, perdón. sí. ¿Puede ser automática la cláusula de ajuste? Sí, es automática, es cláusula de ajuste automática, se llama automática. Realmente los liquidadores lo tienen que hacer de forma automática, pero a veces no sucede eso. Por eso yo le advierto esto, porque en la actividad esto lo tienen que tener en cuenta y obviamente nosotros defendemos los intereses de nuestros asegurados
y a lo cual nosotros le tenemos que, si vemos ese tipo de situaciones, nosotros le tenemos que solicitar a la compañía que se active esa cláusula de ajuste automática. ¿Está bien? Hay compañías que lo hacen directamente y hay compañías que no. Hoy en día, no sé, no es que te la niega la compañía. Si vos no lo pedís, puede pasar. Y todo lo que puede pasar, pasa. ¿Entienden? Y una vez que firman el convenio, en el 90% de los casos te dicen, ya firmaste el convenio. En el 10% te dan ese aliciente y te dicen, bueno, te recompenso un poco más. Pero esto para que lo tengan en cuenta para la futura actividad de ustedes. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno, gasto de liquidación. El asegurado podrá asimismo hacerse representar en la diligencia para verificar el siniestro y liquidar el daño. Es nulo todo pacto contrario. Los gastos de esta representación serán por cuenta del asegurado, si no ha sido causado por indicaciones inexactas del asegurador. Acá dice del asegurado, sí. Los gastos para verificar el siniestro y liquidar los daños son por cuenta del asegurador. Se excluye el reembolso de la remuneración del personal dependiente del asegurado. ¿Está bien? A ver, estos gastos de liquidador supuestamente son absorbidos por las compañías de seguro. Obviamente, si uno quiere hacer un adicional de una investigación del asegurado, obviamente puede convenir con la compañía de hacerlo. Puede pasar un caso de que se esté dependiendo de una destrucción total por alguna rotura del motor y que haya que abrirlo, y la compañía al no tener acceso del motor abierto, obviamente va a determinar valores hasta ese punto. Entonces lo que puede hacer el asegurado es solicitar que se abra para el motor para ver si hay un daño mayor, que a veces los hay. A ver, porque en todo golpe, en todo choque, obviamente hay daños que están a la vista y hay daños que no están a la vista. Entonces es importante tener presente este tipo de situación. Y a veces el asegurado se va a tener que hacer cargo hasta que, bueno, nada, si la compañía determina que el daño existe a base de esa apertura de ese motor, obviamente va a indemnizar al asegurado. Pero bueno, son cosas que a veces la compañía lo que hace es llegar hasta ahí y no avanzar mucho más, porque obviamente es un costo que tiene que adicional la compañía para determinar el daño. Y ahí es donde hay mucha presión de las compañías en ese aspecto, porque la verdad ya son montos muy considerables. Entonces, eso lo tratan de evitar, ¿también? Porque si no pueden incurrir en una casi doble indemnización, ¿no? Porque tienen que abrir el motor, cubrir todo eso, y a veces eso es una destrucción total. Entonces la compañía lo que trata de evitar es eso y de ver si hay destrucción total o no de ese vehículo por otro lado. Pero bueno, nada, son cosas que pasan en la realidad. Obligación del asegurado de proveer la información complementaria para la liquidación en caso que proceda, plazo para rechazar el siniestro, silencio del asegurador. Bueno, esto es recontra importante que lo sepan porque pasa en la actualidad y es algo donde uno tiene que tomar para defender a su asegurado. El asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo. El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. A ver, muchas de las veces pasa que los clientes van a llamar al productor y dicen, no, mirá, el liquidador me está solicitando una cosa rara y que esto y lo otro. En realidad,
si el liquidador le solicita algo al asegurado es porque algo tiene presente o que pueda pensar que es un fraude lo que está planteando el asegurado, o porque necesita indicios de cómo fue el siniestro. Entonces, como dice acá, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador toda la información necesaria que tenga en su poder para poder liquidar bien ese siniestro. Y esto pasó, en un caso particular, me pasó con un productor, donde me comenta que uno de sus clientes le habían robado las 4 ruedas. Obviamente, la compañía va a investigar el siniestro y al investigar el siniestro le pide al asegurado dónde estaba en el momento del siniestro, o antes o minutos antes del siniestro, y él le dijo que fue a visitar a un amigo a una casa particular, le indicó la casa, le indicó el timbre de la casa, todo, pero no le quería indicar el nombre del amigo, ni le quería pasar prueba del teléfono, ni nada de eso. Por lo cual, después de insistir en varias oportunidades, el productor con el asegurado dejó de responder. Por lo cual acá es donde está el mismo asegurado no prestando ni suministrando información que obviamente que es vital para determinar si el siniestro es real o no, porque al no determinar que él estaba con alguien y él había dicho yo estuve en la casa de un amigo, bueno, está bien, vamos a visitar a tu amigo para que nos diga si estuvo con vos en ese momento. Es una prueba que va a tener el inspector para determinar el primer caso si era real que esa persona estaba ahí, había dejado el auto ahí porque fue a visitar al amigo. Entonces, al no probar eso, obviamente se rechaza el siniestro porque no hay pruebas. Y esto pasa en un montón de situaciones donde el asegurado obviamente se siente allanado en su vida personal, en un montón de situaciones que el inspector les hace preguntas, y más cuando hay robos, robo de vehículo, el inspector ya tiene tanta cancha de las preguntas que hacen caer a un montón de asegurados con respecto a los robos, si son reales o no. Entonces, el ejemplo ese sería reticencia, Gustavo. El ejemplo ese entraría en... No, entraría directamente en fraude, porque lo que hace el asegurado es un fraude directamente, o sea, está faltando a la verdad directamente. Acá, pero ya porque ya existe el siniestro en sí, ¿está bien? La reticencia es antes de que exista el siniestro. Acá ya existe el siniestro y esta persona está configurando un fraude, o la compañía a veces no tiene la prueba del fraude y aparte es difícil conseguir la prueba del fraude. No es que es fácil decir, bueno, esta persona es fraudulenta. Lo que trata de hacer la compañía ahí es como presionar a esa persona para que firme lo que se llama un desistimiento del siniestro, que generalmente lo logra. Obviamente dice, si no firmás, hay dos maneras obviamente de frenar el fraude. Uno con el tema del desistimiento y el otro haciéndole un juicio directamente al asegurado, por lo cual es una pena muy alta. Esto más que nada para que lo tengan en cuenta, porque siempre surge que un amigo suyo le va a preguntar, che, si me hago robar una rueda, y ya es como que lo meten a ustedes, ¿entienden? Como dentro de ese siniestro, porque o sea, ya se enteran ustedes y ya empiezan a ser como cómplices de él, de saber
de que esa persona va a hacer un siniestro. Y obviamente le aparece y dice, che, me robaron la rueda, y ustedes ya sabían que esta persona iba a hacerlo. Yo generalmente ahí, obviamente, lo que trata de hacer uno, sutilmente o no, como quieran decirlo, es desalentar todo el tipo de ese hecho. Y obviamente yo les informo de cómo actúan las compañías después de lo que hacen, y que nosotros, yo no puedo pasar, una vez que ya me indicó eso, yo la verdad, yo debo alertar a la compañía que vos me dijiste esto. Entonces, nada, porque nos vale nuestro trabajo. Imagínense que si detectan que el asegurado está arreglado con el productor, obviamente hay una complicidad sobre un fraude y automáticamente el productor pierde la matrícula. Yo le digo, la verdad que por una rueda, no sé, puede salir 200, 300 mil pesos, no voy a perder mi trabajo. Así que nada, es desalentar todo ese tipo de operatoria. Pero sí, lo que es importante acá es, que veníamos hablando acá, es la prueba que tiene que tener en el siniestro el inspector para determinar si el hecho fue real o no. Una cámara puede ser una prueba que es bastante contundente. Ustedes vieron que hay muchos casos en donde roban los autos y están las cámaras y ven a los ladrones que vienen con un arma, y eso hace que sea una prueba bastante verídica. No es que sea la única, porque hasta eso se puede simular para que se entienda, ¿no? Pero bueno, nada. Entonces ahí es donde el liquidador va a tratar de, obviamente, hacer preguntas muy filosas para que el asegurado responda, y depende de la pregunta que responda, el liquidador va a determinar y va a decir, la verdad, por lo que me dijo, yo le creo al asegurado o no le creo al asegurado, y puede configurar un posible, lo que van a poner es un posible fraude, porque no detectan el fraude en sí, pero sí deben alertar a la compañía que es un posible fraude. Plazos para rechazar el siniestro: silencio del asegurador. El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria que indica la ley. La omisión, silencio, importa aceptación. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la compañía tiene que expedirse dentro de los 30 días de haber recibido la información del perito. Son los plazos que tiene la compañía para expedirse sobre el informe del perito. El informe del perito puede decir que hay un posible fraude o no, o puede determinar un valor, y la compañía también, no sé, ve algo distinto a lo que ve el perito y por eso espera. Pero bueno, en caso de omisión y de silencio, no comunicarle al asegurado, lo que hace es aceptar que ese siniestro ya se configuró. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando hay un vehículo que hay una posible destrucción total, nosotros en la jerga la destrucción total se llama DT, ¿no? Entonces el perito pone posible DT, y no pueden determinar el valor, y a veces el asegurador, no sé, pasa los 30 días de ese informe y no se pronuncia, no le pide nada al asegurado. Bueno, eso es aceptar que esa posible DT o destrucción total sea cierta, por lo cual ya ahí el asegurado ya puede presentar toda la documentación. Una pregunta, Gustavo. Sí. En el caso de que el asegurado se demore en la entrega de la información complementaria solicitada por el asegurador, ¿esos 30 días pueden suspenderse y se pueden estirar? No, eso es otra cosa. ¿Está bien? El asegurado tiene un año para presentar esa documentación y ser indemnizado. ¿Está bien?
Si dentro de ese año no presenta esa documentación, puede pedir otro plazo más de 45 días, ¿está bien? O si no lo pide, esto es, el asegurado lo tiene que pedir, o sea que el productor debe alertar al asegurado que tiene que pedir ese plazo de 45 días más. Si no lo pide el asegurado, lo pierde. Y si lo pide dentro de esos 45 días, es la única forma de un año y 45 días de presentar la documentación para que le paguen ese siniestro, y si no la compañía se libera de pagar el siniestro. Muchas veces pasa eso porque obviamente hay deuda de patentes o deuda de infracciones que hacen que no le den la baja de los vehículos y bueno, pasa constantemente este tipo de situaciones. A mí me ha pasado con un cliente que le pedí esta prórroga de 45 días, la pudimos instrumentar y dentro de los 45 días presentó toda la documentación y se le pagó. Obviamente ahí no puede pedir una reconsideración del valor del vehículo. Imagínense si tenemos un año para presentar la documentación, cómo disminuye la suma asegurada al momento de cobrar, ¿no? Si yo tengo un vehículo de 3 millones, hoy si me lo roban y el año que viene lo presento, yo con 3 millones no me voy a comprar ni el vehículo que tenía, ni la mitad del vehículo que tenía. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Pedimos bien? Sí. Gustavo, perdón, ¿y qué se hace en este caso, por ejemplo? Que haya pasado un gran tiempo al momento de presentar la documentación que la compañía requería. ¿Y no lo presentó? Ajá. No, nosotros, nuestro deber es comunicarle al asegurado que tiene que presentar la documentación. Nosotros somos un facilitador entre la compañía y el asegurado. ¿Está bien? Nosotros, como la palabra nos define, somos intermediarios. Vamos a hacer lo posible para que entre ellos dos se pongan de acuerdo. Entonces, si la compañía me pide tal documentación, bueno, yo se la solicito al asegurado para que la presente. Ahora, si el asegurado no la presenta, ya nosotros no podemos hacer nada. Nosotros podemos decirle, mirá que te queda tanto tiempo para que presente la documentación. Y decirle, mirá Bien. que desde el momento del siniestro tenés un año, no le tenemos que decir un año y la prórroga. ¿Está bien? Pues ya le decimos un año y la prórroga, el cliente se va a tomar la prórroga directamente. Nosotros tenemos que estar alerta de eso. A ver, por más que uno tenga mucha producción, si bien hay muchos robos, no es que tenemos 100 robos mensuales, ¿está bien? Por lo cual detectamos en estos casos que quiénes son esos clientes o destrucciones totales que tuvieron y que tienen que presentar la documentación para ser indemnizados. Eso ya obviamente lo tenemos dentro de las gestiones diarias de nuestra función. Así que nada, lo tenemos como una carpetita ahí a un costado donde dice este asegurado tiene que presentar esta documentación y nosotros se la tenemos que pasar a la compañía. Salvo en algunos casos, hay compañías que utilizan gestores, obviamente le manda el gestor y directamente arreglan todo con el asegurado, por lo cual nos saca un poco el trabajo a nosotros, ¿no? Pero bueno, no todas las compañías actúan de la misma manera en esos casos y también puede depender de la cobertura. Capaz que la compañía ofrece gestores a las coberturas premium y a las coberturas que no son premium no los ofrece. Por eso tenemos que tener presente eso. Bueno, ¿respondido? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos con el punto 1028 y creo que vamos a terminar acá. En hice unos videos que están muy buenos para que lo vean. Yo siempre digo, creo que fue uno de los mejores videos que hice, que es sobre
infraseguro, sobreseguro, las coberturas a prorrata y a primer riesgo absoluto, así que eso yo se lo voy a pasar por WhatsApp y para que lo tengan en cuenta, está en el canal de Seguros Fáciles. Quedan 12 así minutos. Que, bueno, Quedan 12 minutos. 12 minutos. Bueno, ¿quieren que lo dejemos esto para después o lo avanzamos rápido y hablamos? Por ahí avanzarlo rápido por mí. Bueno, Sí. liquidaciones Sí, del por mí siniestro. también. Infra y sobreseguros, consecuencia de cada figura, cobertura prorrata, a primer riesgo absoluto y a primer riesgo relativo, liquidación de siniestro en cada caso. Bueno, acá lo que hay que entender, infraseguro, ¿está bien? Es que estamos asegurando por menor valor lo que tenemos. Sobreseguro, estamos asegurando por mayor valor lo que tenemos. Y esto produce consecuencias. Uno tiene que ver en la indemnización y el otro en lo que estamos pagando de más y no nos van a devolver. ¿Entienden? Entonces, digamos, es el tema de infraseguro y sobreseguro. Hoy, la mayoría de las coberturas se están llevando a lo que es primer riesgo absoluto, por lo cual están alivianando hasta el trabajo de la liquidación y la indemnización, por lo cual está buenísimo, porque no hay que hacer tantas cuentas, sino se determina el valor de la suma asegurada y sobre ese valor de suma asegurada y hasta ese valor de suma asegurada se va a pagar en lo que es primer riesgo absoluto, porque la palabra lo dice, a primer riesgo absoluto. Yo tengo una suma asegurada de 1.000.000 de pesos y hasta ese 1.000.000 de pesos voy a pagar el daño de ese bien. Superado ese 1.000.000 de pesos no lo va a pagar la compañía. ¿Está bien? Por eso hay que tomar en cuenta el tema de sobreseguro e infraseguro, porque si yo tengo un bien que vale 1.500.000 y lo aseguré a 1.000.000 de pesos, estoy en lo que sería el infraseguro. Ahora, si yo tengo un valor de 1.500.000 de pesos de un bien y le estoy haciendo pagar al cliente 2.500.000 o 3 millones, estoy en lo que sería un sobreseguro, porque estoy haciendo pagar más por el mismo valor que lo van a indemnizar, porque no lo van a indemnizar sobre otro valor. ¿Está bien? ¿Esto estaría relacionado con las cláusulas de ajuste automático, puede ser? No, porque acá es otro punto lo que se analiza. El ajuste automático es la póliza tiene el ajuste automático y se dispara, ¿está bien? Ese ajuste automático por la mera situación de obviamente un cambio de aumento, yo qué sé, de ese vehículo. Acá capaz que el valor de 1.500.000 se mantuvo en el tiempo, ¿entienden? Y se va a indemnizar por eso, no se va a indemnizar por más. Entonces, más que nada esto tiene que ver mucho en lo que es compra de cuando se asegura mercadería. ¿Está bien? Nosotros estamos, en vez de asegurar 1.500.000, estamos asegurando 3 millones. Y la verdad no hay 3 millones de pesos de mercadería dentro de ese comercio, o como lo quieran llamar. Generalmente hay 1.500.000. Entonces ahí estamos nosotros sobreasegurados. Estamos pagando un sobreprecio por la cantidad de mercadería que tenemos, que no nos van a indemnizar sobre eso. Entonces dice, infraseguro significa asegurar un bien por debajo de su valor real. Si la condición de la cobertura es a prorrata, se indemnizará el daño en proporción que resulte entre la suma asegurada y el valor asegurable. Vean el video de a prorrata que está en Seguro Fácil, que está buenísimo porque ahí lo explico en detalle cómo se hace la cuenta sobre el valor de la suma asegurable, sobre la suma asegurada, sobre el valor del asegurable y cuál es la proporción que se pagaría en cada caso. Y en sobreseguro, si el tiempo del siniestro, el valor asegurado excede al valor asegurable, el asegurador solo estará obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, no obstante tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. En lo que es cobertura prorrata, regla proporcional,
Cuando la suma asegurada sea inferior al valor asegurable, el asegurador indemnizará el daño en la proporción que resulte entre ambos valores. La fórmula que se aplica es el daño multiplicado por la suma asegurada dividido sobre el valor del riesgo. Ahí en el video está recontra bien explicado el paso a paso. Y hay un montón de casos. Cobertura de primer riesgo absoluto, que es lo que digo, ahora la mayoría de las compañías lo están poniendo más. Antes lo que era incendio de edificio no lo hacían a primer riesgo absoluto, ahora lo están haciendo. Antes lo hacían siempre, era a prorrata. La cobertura a primer riesgo absoluto, el asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada sin tener en cuenta la proporción que exista entre esta suma y el valor asegurable. Y fíjense que dice a primer riesgo relativo, que no lo vimos y no está acá en este resumen. Hay muy pocos casos, pero generalmente esto se hace en pólizas de grandes magnitudes, de sumas aseguradas, por lo cual se aseguran, digamos, a primer riesgo relativo es un porcentaje, ¿está bien?, de lo que tiene en realidad como suma total de ese riesgo, ¿está bien? Y se le asigna un porcentaje y se le va a pagar sobre ese porcentaje. También hay un video sobre esto que está bien explicado, pero hoy no es común verlo, pero es más que nada para que también lo tengan a mano y que lo sepan. Pero sí, el seguro de la prorrata es importante porque lo hacen mucho en lo que es bicicletas, celulares, que hoy está de auge y se está haciendo mucho, a veces en electrodomésticos. Eso sí, tengan en caso, porque me pasa casos que el valor asegurado de una bicicleta está en 100.000 pesos y la compañía le termina pagando 80.000 o 70.000. Entonces me dicen, pero yo tenía asegurado la suma a 100.000 pesos, sí. Pero es valor a prorrata más lo que te descuentan de las cuotas faltantes de las pólizas. Así que bueno, hasta ahí quedamos todos bien. Sí. Bueno. Bien. Voy a dejar de compartir. Estefi, silenciosa entraste. Marcela, ¿qué tal? Ale y Antonella. Y Raúl, ¿cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Bien, no entré tarde porque no tenía el link, ahí me lo pasó Vanessa, así que bueno, por eso entré tarde. Raúl, yo te incorporé al WhatsApp. ¿No? Bueno, me cuelgo, sorry. Pero mandame mensaje o no tenías mi teléfono vos. No lo tengo. Tampoco... Si bueno. Ya se lo pido a Vanessa igual, de todas maneras, no hay problema. Bueno, dale. Decirle a Vanessa que me mande ya directamente el contacto si te subo. Bueno, dale, ahora te lo mando, Gustavo. Pero bueno, gente, no sé cuántos minutos tenemos, debemos estar justo con el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o para que vayamos avanzando. 7 minutos quedan. Bueno, tenemos tiempo como para sacarnos algunas dudas si quieren. ¿Esto se entendió bien más o menos? ¿Todos sí, tienen, saben el canal de Seguro Fácil? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ahí yo pasé, Gustavo, los links de los videos. ¿El qué? ¿Que pase los links? Ya los pasé recién al grupo. Qué genia, Steffi, qué genia. Bueno, sí, nada, esto está bueno que entre ustedes se vayan pasando las cosas, porque obviamente yo soy más desentendido que ustedes, porque no tengo que rendir el examen, o sea que no siento esa presión que sienten ustedes, y obviamente estoy abrumado con mucho laburo. Steffi sabe, porque Steffi es la hermana de un colega que está en mi organización, un socio, es como un socio mío, así que nada, estos tiempos que tengo, es más, ahora está una de mis asistentes, está ayudándome con ustedes, enviándoles preguntas cada tanto, porque
ya ni tengo tiempo ni para, No sé cómo hacer. para pasar las preguntas. Y entonces, nada, trato de hacer algo que ustedes sean más colaborativos también. Traten de todas las cosas que vemos, volver a repetir, porque como siempre les digo, el público se renueva y hay muchos que quedan afuera. Y no tienen el grupo de estudio de Facebook, no lo tienen, hay muchos que no lo tienen. Y ahí se pasan las preguntas todos los días. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer, alguna duda que tengan, como para... No sé, ¿cómo ves vos que comentabas que por ahí vamos un poco atrasados en el tema de los puntos que no vamos a llegar y que capaz que querés implementar un paso? ¿Cómo lo ves eso? Estaba viendo eso, estaba viendo yo digo, yo hablo para afuera y después me complico porque encima yo soy una persona que una vez que asume el compromiso, lo asumo. O sea, no, así sea a título gratuito o oneroso, una vez que asumo un compromiso, lo tengo que hacer y después... Todo vuelve. Sí, ya sé que todo vuelve, no te digo no, pero a veces la sufro, a veces. No se crean que después termino, o sea, la hora que me acuesto después. A ver, la verdad, vamos a ver en dónde estamos ahora, como para... No sé si estamos mal. No, Sacramento, sin explicación, estamos en el 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Y no, nos queda, la verdad nos queda poco. Y después pasaríamos a la ley 20091, que es la de los aseguradores y su control. Y de ahí tenemos la otra mitad, pero ahí es más fácil pasar, porque ahí la ley de seguro es como que la veo más importante que esta, porque es la que más utilizamos nosotros. Y después tenemos la ley 22.400, que es la ley que es más, digamos, es más amena porque es más la tarea que realizamos nosotros. Nada, a ver, vamos a ponernos, que nos queda el lunes, miércoles. Vamos a ver el lunes y el miércoles de la semana que viene cómo estamos, pues ya estamos bastante complicados. Ahora me puedo pensar, porque la semana que viene ya estamos 10, 11, 12, nos quedaría muy poco y me gustaría más practicar el tema con ustedes de hacer exámenes como para que empiecen más enfocados en eso. A ver, yo voy a tratar de la semana que viene de hacer lo posible para acelerar un poco el tema de la lectura de las leyes, así la terminamos, no sé si vamos a terminar la semana que viene. Lo voy a dejar en stand-by, no me comprometo de todo ni de lleno, porque voy a terminar culminado, pero voy a tratar de el viernes que viene metamos una hora más. ¿Está bien? Nos quedarían 4 encuentros, más o menos hasta el 24 o 25, que sería. Ah, no, entonces estamos al horno. Estamos al horno. Bueno, sugiero entrar en la lectura a fondo de este resumen de las leyes. Vamos a tratar entonces de hacer 2 más, estudiando más acompañado, pero yo creo que hasta acá es como que los acompañé y le di impulso, porque si llegamos hasta acá, le di impulso a seguir estudiando, la verdad, que creo que no es difícil esto, que lo leen, y tal vez sugiero que yo les dé ahora... Estamos terminando, Gustavo. Bueno, vamos a hacer más fácil. Desde el punto ahora, ¿ven? hasta el fin de la ley 17.418, ¿está bien?